Entonces, bienvenidos cada uno de ustedes. Valoro enormemente el esfuerzo que usted está haciendo para acercarse, para capacitarse, para ser parte de. Valoro el esfuerzo porque sé que ustedes son personas ocupadas, trabajadoras, y a pesar de el largo día, de la jornada, de la presión que usted recibe en su trabajo, en su familia, y aún con el cansancio que muchas veces se nos logra ver en el rostro, valoro enormemente el compromiso que usted tiene con su iglesia. Es una de las preguntas que estuvimos respondiendo. Cerremos acá el micrófono acá. Fue una de las preguntas que usted pudo responder en la tarea y de verdad que esto es parte del compromiso con la iglesia. Así que antes de comenzar con la clase de hoy, solamente quiero dejar una pregunta que estuvo allí en la tarea que ustedes me contestaron y en la cual la mayoría de ustedes me preguntó, y es acerca de los intereses personales versus los intereses de la iglesia. Y solamente quiero dejar esto en claridad. Los intereses personales no tienen que ver con mi vida personal, sino con mis áreas de servicio. Ejemplo, yo, el pastor de la iglesia, no puedo servir o desarrollar mi ministerio solo teniendo en cuenta mi punto de vista. Tengo que tener el punto de vista, obviamente, obedeciendo primeramente a Dios, pero no puedo saltarme por alto a la iglesia. Y voy a poner un ejemplo de esto. Hay muchas canciones de la alabanza que a mí como pastor no me gustan, mas no porque a mí no me gusten, entonces son malas y no se deben cantar en la iglesia. Ahí mi interés personal queda a un lado y entra el interés, ¿qué? De la congregación. En algunas áreas de servicio hay cosas que a mí no me parecen, pero que a mí no me parezcan no me habilita, como soy el pastor de la iglesia, entonces a omitirlas o a interrumpir el desarrollo de los servidores de la iglesia. A eso era que me refería y no a tanto a los intereses personales versus los intereses de la iglesia. Yo respondí a las personas que me pusieron esto: el Espíritu de Dios nos da libertad. Debemos fluir en amor, en armonía y unidad, claro que sí, pero esto siempre tiene que llegar a un tiempo de consenso. Usted de una manera continua va a ser invitado, invitada a servir, a hacer algunas cosas en la iglesia. Decir sí, decir no, es su respuesta y su responsabilidad. Entonces, es allí donde tenemos que llegar a los acuerdos debidos para saber cómo lo hacemos, si estamos, si no estamos. Decir no también es una respuesta y muchas veces dejamos de crecer en la vida ministerial o en la iglesia porque me dio pena con el pastor o me llamaron y me dio pena decir que no, y entonces no disfruto de mi trabajo o de mi servicio al Señor porque me comprometí más con las personas que con Dios. Entonces, esa era algo importante. Dios está interesado en nuestro corazón. ¿Tenemos que ser fieles? Claro que sí. ¿Tenemos que ser firmes? Claro que sí. Que quienes hemos decidido servir al Señor tenemos un compromiso enormemente con Dios y con su iglesia, que son las personas. Claro que sí. Pero oído a esto, somos hombres y mujeres de carne y hueso, que también nos enfermamos, que también tenemos debilidades, que también tenemos que trabajar. Alguien me preguntaba, pastor, ¿y si mi trabajo secular se empieza a interponer entre mi servicio al Señor? Pues número uno, tenemos que tomar decisiones, pero también es importante, mira, servimos a Dios con lo que tenemos y tenemos que ser responsables. Van a haber momentos en que podemos participar de un desarrollo eclesiástico, gloria a Dios, pero va a llegar un día en que vamos a tener que decir, este fin de semana no puedo, o esto no lo voy a poder hacer, me salió un trabajo. De hecho, en esta misma clase, puede que alguno de ustedes, ¿qué tal hoy le hubiera tocado trabajar hasta las 10 de la noche en su trabajo y sí o sí tiene que trabajar? Pues, ¿qué hubiéramos tenido que hacer? A ver, ¿quién me pudo ayudar con una palabra de revelación aquí? Pues faltar a la reunión. Exacto, pero la hermana Alexandra Romero es una hermana responsable, comprometida con su iglesia. ¿Qué es lo mínimo que podría hacer la hermana Alexandra Romero si le hubiera tocado trabajar hasta las 10 de la noche? Escribir o llamar, que no podía. Muy bien, eso es parte de la confianza, no la obligación, y del respeto a la clase, porque nos puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí. De hecho, nos ha pasado. Entonces, la comunicación es clave. Y porque, ojo a esto, todo lo que hagamos para el Señor, lo tenemos que hacer con un buen ánimo, con una muy buena disposición, porque lo hacemos ¿para quién? Para el Señor. Y para el Señor es lo mejor. Entonces, eso era parte de lo que quería, digamos, como dejar en claridad con respecto a la tarea. Gracias por sus respuestas, gracias por su honestidad y gracias porque respuestas como las que leí son esas respuestas que nos motivan a seguir adelante pastoreando la iglesia y pastoreándolos a ustedes.
valoramos enormemente su esfuerzo, valoro también las preguntas que me hicieron, valoro las cosas en las cuales algunos pues, no las tenían claras y preguntaron. Eso es importante porque no estamos aquí los que no las sabemos todas, estamos aquí los que deseamos aprender y por eso nos conectamos a una capacitación. Así que muchas gracias por ello y vamos a arrancar en el día de hoy. En el día de hoy, mis queridos hermanos, van a haber dos temas bien importantes, como todo lo que hemos hablado, pero necesitamos muchísimo de la participación de nosotros. Y algo que vamos a tocar en este momento es el tema de la mayordomía de nuestros dones y de nuestros talentos. Porque todos los que estamos aquí presentes fuimos equipados por Dios. Cuando llegamos a su iglesia y cuando nos disponemos a servir, lo vamos a hacer. Obviamente, yo dije algo en la última clase, Dios siempre nos va a llamar a hacer cosas que ni podemos ni sabemos hacer en nuestras fuerzas. Pero cuando Dios nos llama a hacer algo, Él nos va a dotar, nos va a dar la capacitación y nos va a capacitar tanto en el plano espiritual como en el plano material. Entonces, nosotros fuimos dotados, todos los que estamos aquí, de tres cosas. Una de ellas son los dones espirituales que vienen a nuestra vida cuando recibimos a Jesús y cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Más adelante vamos a ver qué son los dones, cómo son los dones y este tipo de cosas. Número dos, talentos naturales, que son aquellos con los cuales nacimos cada uno de nosotros, administrativos, dones, talentos musicales, talentos, en fin, en diferentes áreas. Y las otras son habilidades adquiridas. Son aquellas habilidades que al transcurso de la vida hemos tenido que aprender y que todo lo que hemos recibido de parte de Dios, pues está al servicio de Dios. Por eso hay ministerios y muchas áreas de servicio en la iglesia. Ministerios y áreas de servicio. Esto es importante que usted le quede claro en esta noche. Todo ministerio o área de servicio que usted y yo desarrollamos debe cumplir con dos fines. Toda área de servicio, todo ministerio que usted y yo desarrollamos debe cumplir con dos fines. El primer fin es alcanzar a los perdidos para Cristo. Eso es lo que hacemos con los ministerios. Con todo lo que hagamos, siempre tenemos que edificar, alcanzar, presentar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y número dos, edificar a los santos, a los creyentes. Eso está allí en Efesios capítulo 4, donde se habla de los ministerios y donde se habla del propósito de los ministerios, alcanzar al perdido y edificar a los creyentes. Todo lo que hacemos en la iglesia, en los diferentes ministerios, es afianzar, afirmar y alcanzar. Por eso tenemos que trabajar en dos áreas, en nuestro ser y en nuestro hacer. Y tenemos que descansar en la soberanía de Dios, en el amor de Dios, y es importante que ni en los ministerios, ni en la iglesia, ni en ninguna cosa que hagamos, podemos o tenemos acepción de personas. Vivimos en un tiempo muy complejo, con muchas complejidades, con muchas diferencias, y tenemos que saber atender muchas cosas. De hecho, en una conversación que tuve con los hermanos Ramírez Romero el día sábado, después de la reunión de matrimonios, nos hicimos una pregunta. ¿Qué haríamos si nos llega una pareja homosexual al ministerio? ¿Los echamos? ¿Les cerramos la puerta? No. Sabiduría divina para saber qué hacemos. Lo único que sé que no tenemos que hacer es ni juicio ni acepción de personas. Y no va a ser fácil, no va a ser fácil. Y no solamente en esa área. Puede llegar al ministerio de mujeres, puede llegar al ministerio de jóvenes. Es una realidad que tiene la iglesia presente hoy. Puede que aquí hayamos hermanos conservadores. Y si nos llega persona no tan conservadora, ¿qué hacemos? Ahora, si Dios nos la pone en el camino es por algo, ¿no? Y es donde tenemos que definir. Entonces, aquí tengo una definición teológica, biblioteológica de qué es un don espiritual. ¿Qué es un don espiritual? Los dones espirituales son bendiciones o capacidades que Dios da a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo. Los dones espirituales no tienen que ver conmigo. Los dones espirituales vienen de parte de Dios. Yo no recibo el don que quiero. Recibo el don que Dios me quiso dar. Yo he escuchado esto teológicamente, erradamente, en algunos contextos carismáticos, donde se mueva la gente a pedir el don que le gusta. Yo no puedo pedir el don que me guste, porque tanto el llamado como los dones son irrevocables y dependen de la gracia que Dios me entregó a mí. Los dones del Espíritu Santo se dan para bendición
y beneficio de la iglesia, del área de servicio de la cual usted y yo participamos. No son de beneficio personal, tampoco para generar ganancias, son para dar de gracia. Esos son los dones espirituales. Es un don, es un regalo que Dios nos entrega. ¿Quiénes creen ustedes que tienen dones espirituales dentro del cuerpo de Cristo? Alguien que pueda abrir su micrófono y responderme cómo usted considera esta pregunta. ¿Quiénes creen ustedes que tienen dones espirituales dentro de la iglesia? Todos. Todos tenemos dones espirituales. Muy bien. ¿Cuál es el asunto? Que todos cuando recibimos al Espíritu Santo fuimos dotados. El problema es que o desconocemos nuestros dones o a través de nuestra comunión con Dios no los hemos desarrollado. Ahora, o no hemos tenido la fe para desarrollarlo. Y aquí tengo una lista de los dones bíblicamente. Aquí tengo una separación de los dones, de inspiración, de revelación, de poder. Unos dicen algo, otros muestran algo y otros hacen algo. Y en la Biblia encontramos estos 9 dones. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, dice que el Espíritu es el mismo y los dones del Espíritu son los mismos. Entonces, un don es el don de la profecía, el don de lenguas e interpretación de lenguas. Los dones de revelación son la palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Y los dones de poder son las sanidades, hacer milagros y la fe. Ahora, cuando usted mira estos dones, todos ellos, lamentablemente muchas veces son distorsionados, son desenfocados o son usados de manera equívoca dentro de la iglesia para generar manipulación. Cuando hablamos de la palabra profecía, no hablamos específicamente de predicción en un ámbito predictivo, sino estamos hablando, la profecía es el uso correcto de la palabra de Dios. Y la profecía más exacta está en la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo, en una teología contemporánea, donde los pastores son tomados por el Espíritu Santo y dan palabra de conocimiento o palabra de ciencia, o tienen un don de discernimiento que casi siempre se confunde con la palabra profética. Quienes tenemos el don de la enseñanza, el don de la predicación, el don de la consejería, tenemos un don de la profecía, no porque estemos dándole palabra profética a todo el mundo, porque la palabra profética correcta siempre cumple con 3 cosas. Edifica, consuela y exhorta. Exhortar no es regañar. Hay veces, yo he escuchado que hay gente que es toda malhumorada en las iglesias y se la pasa regañando y peleando con todo el mundo y según ellos tienen el don de la exhortación. Eso no es ningún don de la exhortación. Eso se llama mal humor, mal carácter, cualquier cosa de estas. La exhortación siempre va a edificar. La exhortación no hiere. Todos tenemos que ser exhortados en algún momento, pero la exhortación no hiere. Cuando somos corregidos con la palabra, somos edificados. Cuando miramos el don de lenguas y la interpretación de lenguas, son los únicos 2 dones que son tanto de uso personal y que deben usarse ¿en qué? Con prudencia, con mucha prudencia. La palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Todos estos dones que están aquí son dados por el Espíritu Santo y están puestos en la vida de las personas. Ahora, hay otros dones que quiero que usted tenga en cuenta si miramos 1 Corintios capítulo 12, del versículo 4 al versículo 6, se nos habla de los dones espirituales que son estos, se nos habla de los dones ministeriales que están en Efesios, algunos fueron llamados a ser apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, y están los dones operacionales o los dones dados por el Padre, que están allí en Romanos capítulo 12, del versículo 3 en adelante. Son diferentes dones y cada uno de estos opera de manera específica en la vida de los creyentes. Entonces, nosotros debemos, a través de nuestra comunión con Dios y nuestras áreas de servicio, identificar o preguntar al Espíritu Santo en medio de nuestra comunión con Él, Señor, ¿cuál es mi don? Ahora, los dones, decían, he escuchado esto de varios teólogos y conferencistas, son como los músculos. Si yo no los ejercito, ¿qué pasa con mi músculo si no los ejercito? Vamos a chicar el brazo. Se vuelven como gelatinas. Se debilitan. Ahora, si usted Se toca este atrofian. músculo, hermano, aquí va a encontrar poder, no mentiras. Si yo no uso mis músculos, se van a atrofiar.
Si yo no desarrollo los dones espirituales, va a pasar exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es el punto con los dones espirituales? Hablando de la mayordomía, que ya fuimos dotados e independientemente de su rol ministerial, de servicio, de miembro de la iglesia, todos tenemos que desarrollar nuestros dones al servicio de Dios. O sea, usted y yo le servimos a Dios a través de los dones que nos ha entregado. Y esto no es una pregunta que puedo resolver de la noche a la mañana. Hay seminarios de dones muy buenos, pero estos me van a ayudar a identificar el don. El desarrollo depende de varias cosas, mi relación con la iglesia, mi relación con Dios y saber cuál es mi lugar en el cuerpo, ¿no? Lamentablemente, muchas veces las personas en el cristianismo se valoran más por los dones, o sea, por el talento, que por el carácter. Carlos y Andrea levantaron la mano. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, pastor, una consulta. ¿Los dones también pueden ser quitados? Dice la Biblia que los dones y el llamamiento son irrevocables. Los dones solo son quitados si el Espíritu Santo se aparta de nosotros. O se estancan al no desarrollarlos. Vale, pastor, gracias. Camilo levantó la mano, pregunte. Sí, tío, ¿me puedes recordar en dónde puedo encontrar los otros dones? ¿En qué parte de la Biblia? Listo, mijo, apunte rápido. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6. Está en la lista de los 3 tipos de dones que hay. Y ahí mismo en Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 9, va a encontrar los dones espirituales. Sí. En Efesios, capítulo 5, versículo 4, versículos del 10 al 12. Desde el 9 al 12 va a encontrar los dones ministeriales, que son los ministerios específicos. Y en Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8 aproximadamente, va a encontrar la lista de los dones operacionales Listo. dados por el Padre. Entonces, venimos a lo siguiente. ¿Qué es un talento? Un talento es una capacidad natural que tiene una persona para realizar determinada actividad o tarea. Por ejemplo, cantar, dibujar, tocar el piano. Todas las personas tienen uno o varios talentos, que son habilidades que les permiten destacarse por sobre los demás en una disciplina o actividad. ¿Quiénes tienen talentos? Todos tienen talentos. Muy bien. A ratos parece que estamos lentos, pero es otra cosa, ¿no? Algunos tienen talentos y otros están lentos, pero todos tenemos un talento, una habilidad, una capacidad natural que nos permite servir a nuestra comunidad. Oído a esto. Y esto lo he repetido varias veces en diferentes escenarios, tanto en la iglesia como en capacitaciones. Servir a Dios suena muy poético, muy algo muy abstracto, ¿no? Servir a Dios se resume en servir ¿a quién? Las personas. A las personas. Ay, ay, ay. Eso es servir a Dios, amar. Por eso no podemos servir sin amar. Y con las cosas que Dios me ha entregado, yo puedo servir a Dios, puedo servir a su iglesia y puedo permitir que otras personas crezcan. Ahora, viene aquí el punto igual que los dones. Tengo que trabajar en mí porque los seres humanos somos expertos en identificar los dones de otros, pero no los nuestros. Muchas veces tenemos problemas con nuestra estima o tenemos problemas con nuestra credibilidad personal o nos da vergüenza, nos da pena, timidez, en fin. Pero todos los seres humanos somos útiles en manos de Dios. Todos somos valiosos porque fuimos creados por Dios y Dios nos ama y Dios nos hizo conforme a su imagen. Entonces tenemos que aprender a quitarnos de nuestra mente palabras erradas que muchas veces vinieron a nuestra mente en la niñez o maldiciones impuestas por personas como tú no sirves para nada, usted no es capaz de hacer esto, usted no es capaz de hacer lo otro, porque todos podemos servir. Ahora, cuando Dios pone cargas, como lo hablábamos la semana pasada, en nuestra vida, acerca de la iglesia en la que estamos, Dios pone cargas y pone en nuestro corazón inquietudes, no para que las resuelva el vecino. Si Dios me puso la carga a mí, es porque yo soy parte de la solución a lo que Dios quiere hacer en su iglesia. En su iglesia. Entonces, es importante que estemos de común acuerdo, de que nos comuniquemos. La iglesia tiene algunos servidores en algunos ministerios de la iglesia, más la iglesia, ¿quién la construye? El pastor, los servidores, la junta. ¿Quién edifica la iglesia? Todos.
Muy bien, todos los aquí presentes somos quienes edificamos la iglesia. ¿La iglesia a quién le pertenece? A todos. Muy bien, hermana Fanny. En primer lugar, la iglesia le pertenece a Dios, pero en nuestro sentido de pertenencia, nosotros somos parte de la iglesia. O sea, por eso hablamos de nuestra iglesia, le pertenece a Dios, pero allí estamos nosotros involucrados. Ahora, ver deficiencias o ausencias en la iglesia es fácil, todas las podemos ver. Aquí es cuando tenemos que en nuestra caminar espiritual preguntarnos siempre, ¿y yo cómo puedo servir, ayudar, ser luz y no solamente generar una carga, una controversia? Entonces, esos son los talentos, habilidades naturales con las cuales usted y yo nacimos. Ahora, ¿qué creen ustedes que tiene, por ejemplo, un Messi, Cristiano Ronaldo, todos estos futbolistas? ¿Un don o un talento? Talento. Talento. Muy bien, pero es que William Maecho hoy está volando, hermano. Me apagan los micrófonos cuando los prendan, porfa. Un talento, talentos, la música. Ahora, vienen los dones espirituales cuando venimos a Cristo y el Espíritu Santo viene a nosotros. Pero hay una tercera área con la cual podemos servir, que son las habilidades adquiridas. ¿Qué es una habilidad adquirida? En el trabajo son un conjunto de destrezas y talentos que se suelen obtener mediante la experiencia o la formación. Ejemplo, ¿qué cree usted que sea un qué? Hablar un tercer idioma, un segundo idioma. ¿Un don, un talento o una habilidad adquirida? Una habilidad. No, hoy tocó canonizar a William Maecha, hola. Una habilidad adquirida que se puede convertir en un talento con el cual puedo servir a Dios, claro que sí. Hay gente que los coge rápido, pero tuvo que esforzarse en aprenderlos. Hay gente que no tuvo ni el don ni el talento para la música, pero se esforzó y aprendió. Uy, ¿quién puso serenata? Rush. Venga, a ver quién está por aquí con el micrófono prendido. ¿Está en clase o está emparrandado el hermano? Entonces, eso no es una habilidad adquirida, por ejemplo. Entonces, las habilidades para la vida son complementarios, son compartimentos aprendidos que las personas usan para enfrentar situaciones problemáticas de la vida diaria. Esas habilidades se adquieren a través del entrenamiento intencional o de la experiencia directa por medio del modelado o la imitación. Entonces, demandan un esfuerzo aprenderlas. Creo que todos los aquí presentes hemos pasado en la vida por diferentes aprendizajes, escuelas, capacitación, en fin. Entonces, no puedo entrar a profundizar, algo vimos en la vida del espíritu, de los dones espirituales, pero solamente en esta parte del seminario tenemos que saber que hay tres cosas que están allí presentes. Dones espirituales, talentos y habilidades adquiridas. ¿Cuál es la responsabilidad? Yo le voy a mandar un documento a usted esta noche o mañana. Mi hermana Alexandra nos ayuda enviándonos esto. Es un documento aproximadamente de 21 páginas que contienen el don por don, bíblico, teológico y toda una serie de información que espero que usted la pueda leer, que la pueda investigar, que la pueda reservar e interiorizar. Yo le voy a poner a usted este material. Dentro de la mayordomía no puedo entrar directamente a los dones, no puedo entrar directamente a los talentos. Es un vistazo panorámico. ¿Por qué? Porque un día usted y yo tendremos que rendir cuentas a Dios de qué hicimos con lo que Dios nos dio. Todos los aquí presentes, todos, absolutamente todos, desde el que tiene más experiencia hasta el más nuevo, tiene una capacidad para servir a Dios. Lamentablemente muchas veces en los dones nos pasa o tenemos cierta insatisfacción que queremos o valoramos lo que tiene el vecino y no queremos y valoramos lo que tenemos nosotros. Y por eso muchas veces están las competencias, los malestares, las áreas de servicio. Hay muchas áreas de servicio, ministerios. Con todas ellas yo puedo servir al Señor. Si tengo un don espiritual, póngalo al servicio del Señor. Si tiene un talento, póngalo al servicio del Señor. Si tiene una habilidad adquirida, póngala al servicio del Señor.
Servir al Señor no solamente es de uso exclusivo de la congregación. Si usted con su don, su talento, su habilidad adquirida sirve en su empresa, y esto lo he dicho algunas veces cuando hablamos de excelencia y del trabajo, una de las maneras en que todos los aquí presentes podemos servir a Dios es siendo excelentes en nuestro trabajo secular o en nuestro trabajo cuando vamos a la empresa. Cuando servimos con excelencia y lo hacemos como si fuera para Dios, hombre, estamos sirviendo a Dios. Y en la misma empresa, en el mismo lugar de trabajo, se van a dar cuenta que yo tengo una capacidad especial puesta al servicio de Dios. Cuando servimos a nuestro vecindario, hay veces pensamos erradamente que servir a Dios es algo exclusivo de hacerlo dentro de la iglesia. Yo predico desde la iglesia como pastor, enseño aquí a través de nuestra congregación, pero hay muchos momentos en que les sirvo a personas que no son cristianas, que nada tienen que ver con la iglesia, porque es la función de los hijos de Dios, ser luz y servir donde quiera que se encuentren. No podemos ultra espiritualizar los dones o mi servicio al Señor, mis queridos hermanos. Entonces, en este momento mi esposa va a compartir aquí en el grupo de mayordomía una encuesta, una breve encuesta, porque tenemos áreas de servicio en la iglesia de las cuales tenemos que trabajar. Yo quiero aquí contar un poquito, solamente a manera de testimonio brevemente, cómo comenzó el ministerio de matrimonios de Por Su Gracia Iglesia de Nazareno. Una pareja de la iglesia vio una necesidad que tenía la iglesia y cuando vio la necesidad que tenía la iglesia, no solamente vio la necesidad, sino se hizo partícipe de ser parte de una necesidad que tenía la iglesia. Yo no sé en qué se metieron, yo tampoco a rato sé en qué se metieron, pero lo han hecho un excelente trabajo. Entonces, percibieron una necesidad. Cuando percibió la necesidad, tuvimos una conversación y se comenzó a desarrollar algo. O sea, no solamente vieron la necesidad, sino fueron parte de la solución. Y no ha sido fácil, y esto ha demandado esfuerzo, sacrificio, constancia, buenas y excelentes reuniones de parejas. En otras nos hemos tenido que revisar, hablar, y bueno, eso es parte. Y así ha sucedido con cada una de las áreas de servicio que tiene la iglesia. Ustedes han visto que en la iglesia el hermano Jaime, la hermana Fabiola, Dios les ha dado un don impresionante de servicio. Y hay dones, eso es un don impresionante de servicio que tienen mis hermanos. Hay otros en la alabanza, en la música. Ustedes se pueden dar cuenta en este momento que algunos hermanos o tienen un don o tienen un talento en esta área y lo están poniendo al servicio de la iglesia, y eso demanda esfuerzo, constancia, sacrificio. Necesitamos en otras áreas. Ahorita estamos entrando a las áreas de las comunicaciones, de lo digital, de lo virtual, y hay personas que tienen el talento natural, otros aprendieron a hacerlo, y a otros Dios les puso ese don y esa habilidad para hacer el ministerio, porque todo lo que hacemos tiene que ser hecho como si fuera para Dios. Así que le voy a invitar a que usted allí donde usted tiene su grupo allí, el celular, por favor vaya y responda a la encuesta, porque todos los que estamos aquí podemos servir en la iglesia. Sí, señor. Todos podemos. Va a una siguiente pregunta y respóndala sin ningún problema. Responda a eso sin ningún problema. ¿Qué me impide servir a Dios? De pronto el temor, pastor. Muy bien, por un lado, ¿qué otra cosa? Hay algo que me impide, que me inhabilita para servir a Dios. La falta de tiempo puede ser. Puede ser una tiempo. sí, El tiene que haber. pecado. El pecado también. Ojo a esto. Vayamos, sí, está bien, seamos claros con el punto, pero ojo a esto. Mal testimonio. O sea, todos luchamos con debilidades y bueno, que Dios nos libre de cometer un error público, estrellarnos contra el planeta, ¿no? Pero ojo a esto. Mi mal testimonio es un impedimento de mi servicio al Señor. Hago otra pregunta que eso es importante que usted la tenga clara. Hay áreas de servicio y áreas de administración. Todo es para Dios y para todo tenemos que hacerlo de la mejor manera, en santidad, en consagración, porque se supone que si servimos a Dios tenemos un grado de madurez, ¿no? Y todo tiene dos fines, edificar al creyente y alcanzar al que no es. O sea, todo lo hacemos por gracia, sobre gracia, tenemos que hacerlo con mucho amor. ¿Mi mal testimonio me impide servir? Sí, señores. ¿Perseverar en un área de mi debilidad y no ser tratada? También, porque primero debo poner digamos, ¿cómo lo digo? En orden mi vida para poder dar a otros. Y eso es algo que tengo que tener claro yo mismo como pastor de la iglesia, que
Solo una vida desordenada me podrían impedir. Pero ahora viene esta pregunta. ¿Es lo mismo servir que ministrar la palabra del Señor? No, totalmente. No sé. Aunque ambas cosas debemos hacerlas con amor y con reverencia, son cosas diferentes. Tanto el servidor de la iglesia, el protocolo, el que hace el café, el que hace el protocolo, el que ministra los equipos, todos debemos guardar nuestro testimonio. Ya te doy la palabra, hermano Jaime. Todos debemos guardar nuestro testimonio. Una cosa es el compromiso espiritual de quien sirve desde abajo y otra cosa es el testimonio de quien sirve desde arriba. No estoy haciendo acepción de personas ni quitando responsabilidad a los servidores o a los que ministramos, pero sí son cosas que demandan responsabilidad de manera diferente. Todo lo hacemos para Dios, todos tenemos que prepararnos para Dios, pero el nivel de responsabilidad ante la congregación, no ante Dios, ante la congregación es diferente. Ojo a esto, delante de Dios, toda responsabilidad debemos tenerla clara. Ojo a esto, pero delante de la congregación sí hay una diferencia muy marcada. Hermano Jaime, ¿ibas a hacer algún comentario? Sí, pastor, es como una apreciación muy personal Claro, ¿está bien? mía, ¿no? Sí. Pienso yo que eso se puede hacer siempre y cuando tenga yo conocimiento de la palabra de Dios y de un buen testimonio y mi También. relación con él. Está muy bien, hermano Jaime. Vuelvo y digo, delante de Dios, el que se prepara para ser ujier un domingo, tiene que dar un buen testimonio y tiene que prepararse. El que sirve el café, el que está en el computador, el que está en los medios audiovisuales. Pero ojo a esto, quienes nos paramos a ministrar la oración, la palabra, tenemos un mayor grado de responsabilidad ante Dios y ante los hombres. O sea, los que nos paramos a ministrar de manera continua la palabra de oración, la intercesión, la palabra, la predicación, estar al frente demanda más responsabilidad y por eso tenemos que trabajar cada vez más en nuestro ser antes que en nuestro hacer. Es una responsabilidad, mis queridos hermanos. El único que me inhabilita es el pecado voluntario y perseverar en él. Dios perdona nuestros pecados, claro que sí, o si no nadie podría pararse allí, hermano. Yo no tengo la facultad de juzgar a nadie, ni siquiera a los servidores. Yo no tengo como, ¿cómo se llama? Como pastor de la iglesia. Soy responsable de la iglesia, pero no tengo la potestad de hacer juicio en contra de nadie. Debo cuidar de la iglesia, debo cuidar de lo que hace la iglesia totalmente, pero yo no soy juez de la iglesia. Por eso la iglesia, cuando miramos, por ejemplo, un hermano de la iglesia, un líder, un servidor de la iglesia erró, quienes fuimos llamados no a disciplinar, sino a formar, corregir, levantar. Dice la palabra en Gálatas 6:1, que los espirituales son los que se encargan de esas acciones, ¿no? Pero siempre tenemos que considerarnos a nosotros mismos, porque solo hay un juez, es Dios. Es el único que es juez. Y las disciplinas espirituales, cuando alguien comete un error, no son para destrucción, sino para edificación, para corregir, para exhortar, no para destruir, porque no, la iglesia no es una entidad punitiva, es una entidad restaurativa. Entonces, por eso tenemos los dones. Algunos aconsejan, otros ministran, y todos tenemos la responsabilidad de desarrollarnos en estas áreas. Entonces, aquí mientras vamos teniendo estos diálogos, les quiero invitar a que por favor vayamos respondiendo la encuesta, porque hay áreas de servicio en la iglesia que estamos en algunas necesidades en la iglesia, hay cambios, hay cosas, hay personas que cumplen su ciclo en un área, que quieren desarrollar en otra área. Y bueno, ¿qué necesito tanto para servir como para ministrar? Compromiso, mis queridos hermanos. Compromiso con Dios y con su iglesia en primer lugar. Ojo a esto, cuando la iglesia lo invita a usted a servir en cualquier área que sea, usted no le está haciendo un favor a los pastores. Usted no está haciendo un favor al pastor Juan Carlos ni a ninguno cuando usted está siendo llamado a hacer un área de servicio. Servimos juntos,
Pero usted y yo le servimos juntos ¿a quién? A Dios. A Dios le servimos juntos. Entonces, esa es la claridad que debemos tener para poder fluir de la manera correcta en nuestros ministerios. Ahora, servimos en un ministerio con gente imperfecta a gente imperfecta. Imagínense ese sancocho que sale de ahí. Aquí mismo hay un grupo de personas imperfectas que quieren servir en la iglesia. ¿Y a quién le vamos a servir? A otra bola de imperfectos, hermano. ¿Y qué sale con esa fusión de imperfectos? A ver, alguien con don de profecía acá de revelación. Una iglesia imperfecta. Claro, pero ¿qué pasa cuando hay unos imperfectos sirviéndole a otros imperfectos? ¿Qué cree usted que pasa? Vamos a llegar a una armonía. Ese es el ideal. Pero ¿qué pasa de manera... Problemas. ¿Quién dijo por ahí? Joana, problemas. Problemas. Me parece, no me parece, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y hasta que llegamos a la meta que dice el hermano Jaime, va a haber armonía. Y eso es bien complejo y es algo que los que servimos a Dios tenemos que llenarnos de paciencia, de mucha sabiduría, porque servimos a personas imperfectas. Un imperfecto le quiere servir a otro imperfecto. Y ahí sí, como dice el dicho popular, para los gustos, los colores, porque todos queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y ahí es como tenemos, como dice el hermano Jaime, armonizar para poderle servir a Dios, porque yo tengo lo que a ustedes les falta y ustedes tienen lo que a mí me falta. Y cuando nos unimos juntos, podemos hacer una excelente obra para el Señor. En Por Su Gracia Iglesia de Nazareno, yo no sé en otras iglesias o la experiencia que usted ha tenido en otras iglesias, pero nosotros no creemos en las vacas sagradas. No sé si necesitan la interpretación de qué es una vaca sagrada. Pero que las hay, ¿no, pastor? Sí, eso sí, lamentablemente. O sea, esto es teología, es Juan Carlos Soto, ¿no? Esto no lo va a encontrar en ningún diccionario teológico ni bíblico. Pero ojo a esto, el día que se jerarquizó el liderazgo espiritual, empezamos a dañar la iglesia. Porque cada área de servicio que el Señor me permite hacer o de posición es un área de servicio para el cuerpo de Cristo. Es impresionante. Cuando nosotros nos jerarquizamos, por ejemplo, ustedes saben, no sé si ustedes se han dado cuenta, qué pasa los que llegan temprano a la iglesia, bueno, ensayar, lo que sea. ¿Qué pasa cuando en la iglesia no hay, de pronto la persona que hace el aseo no fue, o hay mucha basura por allí, o hay que hacer el café y no ha llegado la persona que tiene que hacer el café por alguna razón, motivo o circunstancia? ¿Quiénes lo hacen? No sé si se han dado cuenta. Carolina. Y en algunos momentos me ha tocado barrer también. Se me cae la manito y es que el pastor no está para barrer. Yo no sé en qué Biblia, pero el pastor está para servir también. El pastor tiene una responsabilidad, pero no es una vaquita sagrada, no es intocable en la iglesia. ¿Fuimos llamados a servir a Dios? Claro que sí, pero nos ha tocado lavar los baños antes del culto. Nos ha tocado hacer cositas que no nos gusta hacer, pero toca hacerlas. Recoger regueros, hacer oficio. Nosotros no decimos como pastor, y es algo que nos hemos tratado de cuidar mucho con Carolina, esperemos que lleguen los servidores para que nos atiendan. No es nuestra visión y no es una visión bíblica. Jesús vino a servir y nosotros tenemos que servir y dar ejemplo para servir. Y en eso, a ratos, hermano Rigo y la hermana Alexandra que están aquí, bueno, les pongo ejemplo a ustedes porque están aquí, cuando tenemos la reunión de matrimonios y llegamos y la señora del aseo no alcanzó a dejar la iglesia arreglada, ¿a quién le toca arreglarla, hermano Rigo? O hermana Alexandra, ¿me ayudan ustedes con esa respuesta? Dale tú primero. Pues a nosotros. A nosotros, muy bien. Yo quiero participar aquí. Claro que sí. Dice, pues, algo que se encuentra en la Biblia, dice, y que dijo el Señor Jesús, dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Y esto, digamos, para mí fue
digamos, impactante entender que si yo quiero una posición de autoridad, tengo que aprender a servir. Y dice que tienen, dice, es mayor el que sirve. Cuando hay corazón, cuando una persona tiene un corazón de servicio, es mayor. Amén. Mira, esto es así de sencillo. Hay veces en la reunión de matrimonios están los hermanos Rigo y Alexandra dando su conferencia, haciendo todo ello. ¿Y saben quién maneja el computador en esos momentos? Bueno, los que están en pareja se han dado cuenta, ¿no? Le toca al pastor meter la mano allá. Es que al pastor se le caen las manitos y mete la mano a la candela. No, no, no. Usamos un principio de liderazgo, iba a esto. No somos perfectos, pero tratamos con Carolina de cuidarnos mucho en esto. No mandamos a nadie a donde no hayamos ido nosotros y no pedimos a nadie lo que nosotros no hayamos dado primero. Eso se resume en autoridad espiritual. Y es importante que lo tengamos claro. Por ejemplo, los músicos, ¿dónde está aquí Dani? Yo creo que aquí está Daniel, parte está Laura Quintero, la vi, sí, aquí la veo, le veo media cabeza, pero ahí la veo. Ustedes llegan a prepararse musicalmente y oramos y todo. ¿Y quién recoge ese reguero de cables? ¿Quién recoge? ¿Quién no arma y quién no desarma? Willy y nosotros. Ay, ay, ay. ¿Y se les han caído las manitos? Todavía no. Ah, bueno, porque es que yo conozco iglesias donde los músicos, cuidado, acomodan un cable. Esa no es mi función, dicen algunos. Yo vine fue a cantar, a ministrar la presencia del Señor. No, mijito, vinimos todos a servir. En la iglesia no estamos haciendo la mejor banda de música. Anhelamos que se preparen y se formen y lo hagan bien, pero venimos esa otra cosa. La excelencia no parte de la puesta en escena. La excelencia parte de la intención del corazón. Y así en cada ministerio. Los que reciben la gente. Qué tan importante es cuando la gente de protocolo se prepara y, oye, recibe a la gente con alegría, con un buen saludo. Oiga, todo lo que hacemos lo hacemos para edificar al creyente y alcanzar al perdido. Y eso se llama servicio. 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 No tiene otro nombre. Por eso nosotros no tenemos en la iglesia, no tenemos el problema con esos nombres estrambos. Bueno, yo tengo una cantidad de credenciales ministeriales. Soy presbítero de la iglesia de Nazareno, licenciado en teología, maestro en teología, representante. Por eso tengo más cargos que una buceta, pero eso no me pone por encima de más cargos, no, más puestos, perdón. Pero eso no me pone por encima absolutamente de nadie. Y tanto en la iglesia local, en el distrito y en el país, lo que tengo que hacer es que servir y menguar para que el Señor crezca. Y eso obviamente le pega al ego, pero es donde tenemos que morir cada vez más a nosotros mismos para que la gracia de Dios se manifieste a través de nosotros, mis queridos hermanos. Entonces, eso era parte de esto. Como le digo, usted va a recibir un documento que espero lo pueda leer, descargue los documentos. Son más o menos 21 páginas que tiene este documento acerca de los dones espirituales y de cómo podemos hacerlo. Posteriormente me encantaría poder hacer en la iglesia un seminario específico de dones espirituales y tenemos que planillarlo para poder generar. Alguna vez en la iglesia trabajamos servidores con excelencia y ahí hemos ido avanzando, ¿no? Y luego eso tenemos que renovarlo. Ahora vamos a entrar a otra área de mayordomía. No sé si hay alguna pregunta acá o alguien tiene alguna apreciación hasta este momento. Listo. Entonces, como no habló y cayó para siempre, entonces seguimos adelante. Y vamos a hablar de un tema muy controversial y por favor le pido que usted participe desde su experiencia. No le dé pena opinar, no le dé pena participar, porque vinimos ¿a qué? A aprender y a construir conocimiento bíblico acerca de ese tema. Más no falta el que dice, llegó el garrotazo al curso. Quiero comenzar diciendo esto, por su gracia, y aquí están los ecónomos de la iglesia, todo, ni siquiera llevamos más o menos 3 años sin cobrar un solo seminario.
Todo lo hemos hecho de gracia sobre gracia. Porque la parte financiera no es una parte en la cual la iglesia deba descabezarse, porque el que provee para la iglesia es Dios, obviamente a través de nosotros mismos. Por favor, me cierran el micrófono y que lo tengan prendido. Listo. Entonces, es importante que esto que vamos a anotar acá lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos claro, preguntemos y si usted tiene que participar, para, no se quede por favor callado acá, ni trae entero, que es muy importante que entre todos construyamos este tema. ¿Qué significa la mayordomía financiera? En realidad la mayordomía es nuestra responsabilidad de administrar todo lo que tenemos, ¿con qué? Con sabiduría. Un concepto de la mayordomía es ser un buen administrador del dinero. Que de 1 a 10, no me lo diga, piense rápido, no me lo tiene que decir, no tiene que exponerse. De 1 a 10, ¿qué tan buen administrador del dinero es usted? De 1 a 10, ¿qué tan bueno es para gastar billete usted? Continúo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la administración de las finanzas? Según Dayton, la Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas financieros de hoy. Conforme apliquemos los principios de la economía, perdonan por el error ahí, del reino de Dios, comenzaremos a dejar de tener deudas, a gastar menos dinero y empezaremos a ahorrar y a invertir sabiamente. Administrar. Y nuestra relación con las finanzas tiene que ver mucho con nuestra relación con Dios. Alguien dijo que la manera en que yo administro mi dinero es un reflejo de mi adoración a Dios. El dinero de manera continua está compitiendo con mi relación con el Señor. Entonces, ¿qué tan buenos o qué tan malos somos administrando? Lo vamos a ver a partir de este momento. Errores comunes en las finanzas de cristianos y no cristianos. Número 1. Ay, hermanito. ¿Es malo tener tarjeta de crédito? No, hay que ser rápido. Yo he escuchado a algunos pastores en otras iglesias, no voy a juzgar ni a dar sus nombres, que satanizan el uso de la tarjeta de crédito hasta que piden la ofrenda y sacan el datáfono. Yo no entiendo eso. Como que yo me puedo endeudar con la iglesia, pero no con el mundo, no sé. Es una cosa que no he entendido todavía, pero tener tarjetas de crédito no es pecado. Pero ¿sabe qué sí es pecado? Usarlas y sé que no la puedo pagar. Porque el crédito tiene costos. Ay, 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 esto nos pega mucho a los latinoamericanos. No tener fondos de emergencias. A ratos decimos, no alcanza ni para el diario, ¿cómo vamos a ahorrar, no? Pero el problema es que muchas veces pagamos no la vida que podemos pagar, sino la que queremos pagar. Y sí es importante que usted se apunte esto y lo dialogue con Dios. ¿Paga usted el estilo de vida que puede pagar o el que quiere pagar? Eso es importante para su bienestar financiero. Y si puede, escriba esta pregunta para que la medite en su vida devocional. ¿Paga la vida que quiere pagar o la que puede pagar? Porque creo que todos aquí queremos vivir súper bien, ¿cierto? No es malo crecer, no es malo vestir bien, no es malo tener, no sé, la tecnología que usted pueda tener, no es malo. El problema es tenerlo antes de tiempo, fuera de tiempo o usando los medios incorrectos. No tener un presupuesto establecido y respetarlo. De esto hemos hablado en las 7 áreas, hemos hablado en matrimonios, hemos hablado en las diferentes cosas, porque es importante saber dónde estamos parados financieramente. Saber cuánto cuesta, es algo que yo siempre estoy hablando, y lo digo acá, y aquí está mi esposa y mis hijos. ¿Cuánto cuesta sostener la familia Sotomaecha? Es un asunto de toda la familia. Ahora viene el punto. ¿Esos costos son los que queremos pagar o los que podemos pagar? Porque muchos usan la deuda como un paso de fe. ¿Cree usted que eso es correcto?
Algunos pasan la tarjeta de crédito en el nombre de Jesús. Y cuando llega el extracto, sangre de Cristo, cúbreme. Responsabilidad, mis amados hermanos. Y esto es un tema, de hecho, cuando hablamos de matrimonios, dicen las estadísticas que en Colombia se separa más gente por plata que por infidelidades. La mala administración del dinero pone en conflictos no solamente mi vida, en mi caso, mi esposa, mis hijos, o lo que yo represento. Y por eso tengo que saber muy bien dónde estoy parado, qué me entra, qué me sale, ¿no? Por ejemplo, ya es fin de mes. Yo no sé, solamente quiero que se pregunte usted, ¿y cómo llegué a fin de mes? Y es una muy buena pregunta que tenemos que hacernos. Porque muchas veces no llegamos a fin de mes como deberíamos llegar, no porque Dios nos dé la provisión, sino por el mal uso que le damos a los recursos muchas veces. Número cuatro, no llevar un control de gastos. Hermano, aprenda a ser disciplinado con sus gastos. Algunos son más, tienen tablas de Excel, aplicaciones en el celular, pero muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado que salió un fin de semana con un billetico de 100 el viernes y el sábado ya no tienen ni 5 y tampoco saben que se los gastó. No se trata de ser un obsesivo, compulsivo, controlador, pero sí por lo menos saber dónde está mi dinero, ¿no? ¿En qué lo gasté? Porque hay algo que usan los economistas que he escuchado muchísimo últimamente en varios reels y son los gastos hormiga, que si usted no los controla, pueden acabar con sus ingresos de una manera muy fuerte, ¿no? Y número 5, gastar en cosas innecesarias. No todas las promociones las tengan que comprar porque está barato. Hay gente que lamentablemente tiene un problema pero impresionante con el uso del crédito o con qué, no solamente con el uso del crédito, sino con compras compulsivas. Y eso no está bien. Entonces, identifique esos errores comunes. Eso es algo personal, usted no tiene que decirlo aquí públicamente, eso es algo personal, ahorita va a necesitar su participación. Pero ¿en cuál de estas áreas cree usted que debe trabajar con el Señor para disciplinarse un poquito más? Mal uso de las tarjetas de crédito, no tener fondos de emergencia, no tener un presupuesto establecido y respetado, y respetarlo, no llevar un control de gastos, gastar en cosas innecesarias. Yo no sé, pregunta, cuando a usted le llega su extracto de la tarjeta de crédito, ¿usted lo revisa? Hay gente que solo lo paga y nunca revisa, de pronto le están cobrando malos intereses. Los bancos también se equivocan, mis queridos. Y si usted no cuida su platica, ¿cómo le va a confiar Dios algo más? Ojo a esto. Pregunta, ¿tener deudas es bueno, es malo, es pecado o no es pecado? Alguien que me ayude con la respuesta. No es pecado, pero lo malo es no cumplir. Muy bien. Ahora, aquí viene el punto. Hay deudas buenas, deudas malas. Es un ideal poder comprar una casa de contado, poder comprar un carro de contado. Sería lo mejor, ¿no? Algunas personas lo pueden hacer, otros no. El tema es saber qué yo puedo pagar y qué no puedo pagar. Entonces, aquí tengo un cuadrito de qué es una deuda buena y qué es una deuda mala. ¿Qué es una deuda buena? Pedir un préstamo para adquirir un activo. Ahora, la mayoría de los activos se deprecian. Por eso tengo que cuidar para cómo saco el dinero, porque casi siempre cuando se deprecian perdemos. Pedir un crédito, y esto es algo claro, metas en negocios que usted sepa manejar. Pedir un crédito para invertir en un negocio que conoce y del cual usted se pone al frente. El crédito es una herramienta para trabajo siempre y cuando la sepamos manejar. ¿Qué es una deuda mala? Obviamente esto desarrolla mucho, solamente quiero colocar los ítems personales. Pedir un préstamo para un bienestar temporal. Ejemplo, los últimos tenis de Adidas llegaron, yo no tengo plata, no tengo trabajo, pero la tarjeta de crédito aguanta. No tengo plata, pero me quiero ir para Miami de vacaciones. Ay, y la tarjetica está full de cupo.
Eso es una deuda malísima. Ahora, y aquí viene algo en lo cual la sociedad nuestra está fallando de manera continua. Pedir un crédito para invertir en un negocio que ni conoce y de cual no se pone al frente. Hermanito querido, la plata se construye ¿cómo? Trabajando. Dice la Biblia que el que no trabaja, no come. Y este tipo de cosas muchas veces nos roban la paz, nos roban el descanso y nos meten en problemas, mis queridos hermanos. Pregunta para los matrimonios. Alguien que me pueda contestar esto aquí. ¿Quiénes diseñan el presupuesto familiar? ¿Solo el hombre, solo la mujer? Entre los dos. Los dos. Debe Ambos. haber unidad. Y sabe, a los hombres no nos gusta esto, por el machismo con el que fuimos criados. ¿Los hombres debemos rendir cuentas a nuestra esposa de nuestros recursos financieros? Sí, Sí. señor. Sí, señor. ¿Y por qué? Porque es parte Porque del presupuesto. también bien. son los recursos de ella. Ay, 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 es que eso a ratos a la carne no le gusta, ¿no? Ya no es mi plata, es nuestra plata. Porque a los hombres en Latinoamérica les encanta pedir cuentas a las esposas de los recursos, pero les cuesta dar cuentas a sus esposas de lo que reciben. De hecho, hay hombres que no, la mujer no tiene ni idea en cuánto gana y el man lo único que le dice es, a usted eso no le debe importar, lo que le importa es que todo está pago y punto. Oiga, si tenemos deudas, nuestra esposa debe conocerlas. O si prestamos dinero, oiga, ¿qué tal usted y yo mañana no amanezcamos con vida y dejemos esa a la esposa en un problema tenaz? De hecho, a rato yo escucho de personas, yo hablaba con alguien, oiga, hay gente que se aprovecha, se murió alguien, oiga, yo le había prestado platica y me debe plata, o el muertico había prestado plata y ya pues nunca dijo nada. Y entonces ponemos en problemas nuestro entorno. Entonces esto es comunicación y transparencia, ¿no? Ahora viene aquí un tema, me encantó esta frase, quiero no sé usted qué piensa de esta frase, lo dijo una actriz y modelo británica y me gustó muchísimo, ahí está la frase. Emma Watson dijo, usar ropa barata y sin marca no significa que eres pobre. Recuerda, tienes una familia que alimentar, no una sociedad que impresionar. Y aquí tenemos algo que se llama el pecado de la vanagloria de la vida, que es el pecado más caro de todos. Muchas veces usamos nuestro dinero para impresionar a personas que nos tienen en cuenta. Las marcas, la tecnología, donde estuvimos, el engaño de las redes sociales, el engaño del estatus socioeconómico. Y muchas veces caemos en eso. Y la mayoría de la gente que se la pasa impresionando a otra gente, lo que tiene es una cantidad de deudas, cosa tremenda. Yo siempre he dicho esto y lo digo por conocimiento de causa, porque pues visito a mi feligresía y ando con la gente y soy muy relacional. El estrato que más aparenta, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Cuál creen ustedes que es el estrato social más aparentoso? 1, 2 y 3. Medio. 3. A ver, ¿cuál? A ver, ¿quién dice más? El 1 y el 3. Extracto 1, 2 y 3. Listo, Venga, bueno, pues, recuerdo también. Yo creo que es alto, el estrato más alto. bueno, yo les voy a contar mi experiencia y esto lo he dialogado con otra gente que sabe de finanzas en Colombia. El estrato 1 y 2, ¿saben qué tienen? Hermano, y esta gente es muy trabajadora y casi siempre pagan de contado lo que compran. Usa un poco el crédito, el estrato 1 y 2. El estrato 3 ya como que empieza a cambiar un poquito la cosa. Pero el estrato 4 es el estrato de la apariencia. Trabajan para sostener un estatus de vida. El estrato 5 y 6 tienen billete, hermano. Estos tipos fluyen de una manera, tienen plata, son empresarios, inversionistas, viven de dividendos, tienen plata. 1 y 2 la tiene clara. El 3 más o menos. Pero el 4, ojo a esto, es el problema de los estratos, ¿no? En Colombia, más que todo que se ve marcado. Casi siempre el estrato 3 y 4
Ojo a esto. Venimos del 1 o del 2, como que la vida nos empezó a sonreír, pero algunos se creen 5 y 6. Y por eso es el estrato de la apariencia. Y ahí surgió alguna vez un chiste. Tienen neveras gomelas. ¿Por qué? Porque las abren y nada que ver. Es el estrato que usa zapatos de 300.000 pesos con la media rota. Se vive de la apariencia, de la marca. Tiene un carrazo, pero no tiene con qué pagar la pensión del chino en el colegio. Se la pasa haciendo reuniones para impresionar a los amigos, pero nadie sabe que está súper endeudado. Y es algo que tenemos que tener claro, porque si algo nos pone a gastar más plata de lo normal, es la apariencia, mis queridos hermanos. Y la sociedad y las redes sociales y el mundo en el que vivimos es experto en drenar nuestros recursos financieros. Si usted tiene los recursos para disfrutar la vida que tiene, disfrútelos, porque ojo a esto, uno de los principios de la bendición es que Dios me da para disfrutar. Dios me da para disfrutar, pero también tengo que ser, ¿qué? Prudente. Entonces, cada cual debe saber dónde está. Ahora aquí tengo unas partes en las cuales sí quiero que usted me ayude a que aquí alguien escribió. Bueno, muy bien, Andrés participó del 4, excelente. Muy bien, Andrés, gracias por su participación. Y ahora quiero que miremos esto. ¿Qué genera problemas financieros bíblicamente? ¿Qué genera problemas financieros bíblicamente? Y el primero y el más común de todos ellos es no entender la razón de Dios para prosperarnos. Y yo le quiero hacer una pregunta a la clase. Dios, ¿para qué me bendice? ¿Alguien me puede responder? Para bendecir a otros. Para ser un canal, un instrumento de bendición. Dios me bendice para ser un instrumento de bendición. Dios nos da para dar. El que da, siempre tiene. El que tiene, honra a su esposa, honra a su familia, honra a sus familiares. Cuando Dios me da, yo tengo que pensar en mi familia, en mi entorno, porque Dios me da no para mi orgullo o para retener, sino Dios me da para dar. Y muchos de los problemas financieros que tenemos a veces con la abundancia financiera tienen que ver que no conocemos el propósito de la bendición. Número 2, que Dios no ocupe el primer lugar en mi vida. Acuérdense de la clase número 1 de mayordomía. Lo que determina la relación con Dios conmigo es su amor, su gracia y su perdón. Eso es inamovible. Pero es mi mayordomía de todas las cosas lo que determina mi relación con Dios. Y hablo de mayordomía de todo, ¿no? Y como nada es mío, todo es de Dios, si Dios no ocupa el primer lugar en mi vida, en mi corazón siempre va a haber algo o alguien para competir. ¿Qué más? Porque a ratos ponemos en primer lugar el dinero o nuestros bienes materiales o personas, y aquí viene un punto donde muchas veces esto se convierte en una idolatría. Dios es el primero y el único digno de mi adoración. Por eso tenemos que saber muy bien dónde estamos parados. Ojo a esto, lo siguiente, el engaño de las riquezas. Dígame, ¿quién no quiere estar mejor hoy? Todos queremos estar mejor. Yo quiero estar mejor, pero debo ser agradecido con lo que tengo hoy y no desviar el propósito de Dios para mi vida o lastimar a mi familia, oído a esto, dejar a mi esposa viuda, no porque me muera, sino porque nunca estoy con ella por estar trabajando. 2, me distraje que me llegó un mensaje, perdónenme que yo soy como de atención dispersa. El engaño de las riquezas tiene que ver con muchas veces, ojo a esto, yo creo que tengo que trabajar y ser muy diligente, pero mi trabajo no me puede llevar a descuidar a mi familia. Tenemos que hacer sacrificios, sí, pero no puede ser una constante. Porque muchas veces sacrificamos lo más importante, que es nuestra comunión con Dios, no tenemos tiempo para Dios. Segundo lugar, dañamos nuestra relación con nuestro cónyuge porque no tenemos tiempo para nuestro cónyuge. Y tercero, dañamos nuestra relación con nuestros hijos. ¿Por qué? Por el engaño del estatus o de las carreras. Dios te quiere bendecir, pero tu bendición
No solamente depende de cuánto trabajes, sino de cuánto honras a Dios, mi querido hermano. Dios debe estar en primer lugar y creo que debo orar por mi bendición, pero no dejarme engañar por las estrategias del mundo o por el engaño de las riquezas, porque las riquezas están hoy y puede que mañana ya no estén. Y muchas veces hasta problemas físicos tengo por no descansar. Esta es otra tenaz. Mentalidad de escasez y la tacañería. Una persona escasa, ¿usted no se ha dado cuenta que los tacaños guardan y guardan para que disfrute otro? Mentalidad de escasez. Una cosa es ser ahorrativo, porque es un principio de la mayordomía, saber ahorrar, porque tenemos que ahorrar, pero una cosa es ser ahorrativos y otra cosa es ser tacaños y tener una mentalidad de escasez. Son dos cosas completamente diferentes. El que tiene mentalidad de escasez, aunque tiene, siempre dice que no tiene. El que tiene mentalidad de escasez, todo es costoso. Oiga, todo es caro, todo es, y aún teniendo los recursos, ¿no? Mienten por tacaños, no disfrutan de la plata, hermanito. Ahora, aquí es importante que usted piense en esto. ¿Qué tanto disfruta usted sus recursos financieros? Carlos y Andrea, para bendecir a otros, gracias por escribir allí. Ahora, la mentalidad de escasez es algo impresionante. Tengo que ser diligente, tengo que ahorrar, pero tengo que saber que el Dios que tengo es dueño de todas las cosas y es mi Padre. La tacañería no obra la voluntad de Dios, mis queridos hermanos. Ay, 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 el orgullo. Dios da gracia al humilde. Las personas orgullosas casi siempre tienen problemas financieros. El orgulloso no disfruta de su trabajo por andar de orgulloso porque se resiste a las cosas. Dios no bendice al orgulloso. ¿Usted se ha escuchado este dicho que dice, pobre pero orgulloso? ¿Se ha escuchado esos dichos que primero muerto que sencillo? Y muchas veces estos dichos populares se convierten como en una línea de tiempo para mi vida y algo que determina mi estilo de vida. Ay, hermano, otro. No trabajar, la negligencia. Dice la Biblia que Dios bendice la mano diligente. Ay, pero la mano negligente siempre va a la pobreza. De hecho, dice la Biblia, el que no trabaja, que no coma. Ahora, si usted es pensionado o pensionada, no se preocupe. Disfrute de su pensión. Ya trabajó y por eso la disfruta en una pensión. Pero tenemos que aprovechar nuestro tiempo. Deudas fuera de control. Las deudas fuera de control me roban la bendición. Las deudas fuera de control me roban la paz. Y por último, no honrar a Dios. Si Dios es el primero, si todo es de Dios, y quiero que usted mire esto, son algunas causas, no son todas las causas. Estoy investigando cuáles son las causas más predominantes para tener problemas financieros como hijos de Dios y encontré estas causas. No entender la razón para que Dios nos pueda prosperar. Mira, a Dios quiere que a tu empresa le vaya bien, porque usted como un empresario del reino bendice nuestra ciudad con sus impuestos, proveyendo trabajo, su empresa, si usted es empresario, tiene un emprendimiento, yo creo que Dios lo quiere bendecir porque usted se convierte en un canal de bendición. No somos explotadores, negreros, honramos a nuestros trabajadores siendo dignos, pagando de la manera correcta y comprometiéndonos con cosas que podamos hacer, ¿no? Dios tiene que ocupar el primer lugar en mi vida si quiero ser una persona próspera financieramente. No me puedo dejar, aunque debo ser diligente, no me puedo dejar llevar por el engaño de las riquezas. Muchas personas y sus familias sufren hoy porque se dejaron llevar por este engaño de las riquezas y están sufriendo de una manera impresionante porque lamentablemente están fallando en esta área. Están fallando en esta área. Mentalidad de escasez. No se lo permita ni el orgullo, trabaje, deudas fuera de control. Si usted tiene deudas fuera de control, haga una lista y entréguele esa lista a Dios. Señor, me endeudé, me equivoqué, te pido perdón, ayúdame a pagar. ¿Saben? Una de las maneras que podemos honrar a Dios es honrando nuestras deudas. No es pecado no tener, porque hay veces no podemos pagar.
Lo que está mal es la intención del corazón. Tenemos que anticiparnos. Si debemos plata, teníamos que pagar hoy o mañana y no alcanzo a pagar. ¿Qué cree usted y yo que debemos hacer como hijos de Dios? Alguien que me ayude con esa respuesta, por favor. Porque ninguno está exento. Poner la cara y ahí. Llamar. Carlitos, yo le acabo de pagar a usted una platica hoy, pero estoy pelado, mano. ¿Qué hago? ¿Me puedo dar un placito de una semanita más? Claro, pero me llama, pastor. Ah, muy bien, hermano. Ahora, la cosa es que no lo puedo llamar el viernes otra vez y echar ese mismo cuento hasta el año 2025, ¿no? ¿Qué pasaría con Carlitos si les hago con esas? Ojo a esto. Tenemos, Toca orar por el pastor. sí o no, pero para que yo lo trate. Y el Carlitos, de la moto. ¿cómo está de platica, viejo? Entonces, ojo a esto, y quiero que hagamos aquí énfasis en esto, y aquí es donde necesito que usted esté muy atento y pueda participar. No honrar a Dios es una de las consecuencias que generan problemas financieros. Entonces vamos a hablar de esto que es bíblico. ¿Qué dice en la pantalla? Diezmos y ofrendas. Si Muy ven, bien. no todo era como lo pintaban, hermano. Llegó la hora, el pastor se sacó las espinitas. Diezmos y ofrendas. La mayordomía tiene que ver con esto. Y es importante que usted sepa qué significan estas cosas. La palabra diezmo significa una décima parte. El diezmo es un donativo de la décima parte de sus ingresos para utilizarlos al servicio de Dios. Eso significa el diezmo. Desde la antigüedad, Dios ha mandado a su pueblo que le dé a él la décima parte de todo. Este mandamiento todavía sigue vigente hoy en día. Esos fondos se utilizan para edificar la iglesia y hacer avanzar la obra de Dios. Esto es un par de definiciones teológicas de la palabra diezmo. Esto es el diezmo. Ahora, ¿y qué es la ofrenda? La ofrenda en el cristianismo es un regalo para la iglesia. Puede ser comida, ropa, dinero. En el culto cristiano hay una parte reservada para la recolección de estas donaciones. Ahora bien, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es un ente, tiene que ver, tenemos tres enfoques cuando vemos la iglesia local. Es un organismo porque tiene vida en sí mismo, es una organización porque se administra y tiene una estructura de la cual demanda inversiones para desarrollar lo que hacemos. Entonces, ¿y todo eso con qué se administra? ¿Alguien me puede decir eso con qué se administra? No le dé pena a ese micrófono y diga con plata. Todo eso demanda esto. Es importante porque a ratos pensamos, ojo a esto, yo siempre lo digo en la iglesia cuando pedimos la ofrenda. Dios no necesita ni su plata ni la mía. Si Dios necesitara plata, tenemos que cambiarnos de Dios mismo, porque Él es el dueño de todo, absolutamente todo. Cuando nosotros damos a Dios, lo hacemos por las siguientes razones. Número 1, por amor. Número 2, por convicción. Y número 3, porque Él me dio a mí primero, si no, no tendría que dar. Si yo no tengo trabajo, no tengo que dar, pues no me tengo que andar preocupando sino diezmo, porque pues no tengo. Dios no me va a pedir lo que no tengo. Pero lo que haga lo tengo que hacer por amor. O sea, es una de amor. Tiene que ser por convicción. Un versículo del Antiguo Testamento que me habla de esto es Malaquías. Dice la palabra, traed los diezmos al alfolí y alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán que bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hay mucha base. Usted también va a recibir un documento con todo el sustento bíblico desde Génesis al Apocalipsis de qué es diezmar, de para qué es todo ello. Aquí solamente vamos a ver estos dos. Y voy a ver este texto que está allí en el Nuevo Testamento, que dice lo siguiente. Está en Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8. Dice, por esto digo,
que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Nosotros como iglesia de Nazareno, y está en nuestro manual de la iglesia de la denominación, creemos que un principio del reino de los cielos se sostiene la iglesia, se sostiene el ministerio a través de diezmos y de ofrendas. No es que usted tenga que pagar su cuota porque no somos un club en el cual valoramos la gente por la membresía que da. Usted no vale para el reino de los cielos ni por su diezmo ni por lo que hace la iglesia. Usted vale para Dios la sangre de Jesucristo. Ahora bien, cuando hablamos del principio de la mayordomía, no olvide lo que hablamos en la primera clase. Usted tiene la diapositiva. La mayordomía es obediencia. Obediencia. Todo es de Dios, nada es mío. Vamos a obedecer un principio bíblico. Y aquí necesito de la ayuda de ustedes. Aquí hay hermanos de todos, algunos conozco sus conceptos, sus criterios, algunos tienen más experiencia bíblica que otros, pero necesito que me ayuden a responder estas preguntas y en esto se va a basar lo que nos queda de la clase. Primer pregunta. ¿Están o no están de acuerdo con esta pregunta que está al frente o la respuesta? ¿Diezmar es un mandamiento bíblico? Sí, señor. Sí. A ver, digan más. ¿Quién dice que no? Estamos para construir, hermanos. No Sí, traigan... señor. Sí, pastor. Listo. Diezmar es un mandamiento bíblico. Venga aquí quien me contestó por acá adentro. Johanna dice que sí. Rigo y Alexandra dicen que sí. Listo. Entonces, yo soy mayordomo, todo es de Dios, y creo en mi corazón que diezmar es un mandamiento bíblico. Entonces, aquí viene mi decisión. ¿Obedezco o no obedezco? Y aquí se junta la siguiente pregunta. ¿Quién más contestó acá? María Dolores dice que sí, Joana dice que sí. Gracias por su respuesta. Muy bien. Miren la siguiente pregunta. En mi experiencia con Dios, ¿Él ha puesto esta convicción en mi corazón? Sí, Listo. señor. Miremos la primera pregunta porque no nos podemos contradecir. Listo. Yo ya creo, sí creo que eso es un mandamiento bíblico, pero ahora viene la siguiente. Aquí dice que sí, sí, Rigo, Alexandra sí, Sandra dice que sí, Giovanni dicen que sí, Yo excelente. también sí. Muy bien, ojo a esto. Sí, En mi totalmente de acuerdo. experiencia con Dios, ojo a esto, no en mi experiencia con el pastor, ni en mi experiencia con la iglesia. En mi experiencia con Dios, Él ha puesto esa convicción. Mire, yo les voy a decir lo siguiente. Fue una de las últimas áreas que yo le consagré al Señor, porque no me cuadraba ser mayordomo en esta área. Yo consagré mi corazón, consagré mi cuerpo, consagré mi mente, consagré todo menos la billetera, hermano. Eso me costó harto trabajo. No, en serio. Mire, ¿sabe yo cuándo diezmaba? Cuando me alcanzaba. O sea, nunca. Porque me daba difícil. Tenía argumentos en mi mente que me impedían ser fiel con este principio. Pero como testimonio tengo con mi esposa algo, y es que cuando nos casamos, hicimos un compromiso financiero con Dios. En convicción en nuestra experiencia con Él. Aquí no tuvo que ver un líder, no tuvo que ver nada, sino una experiencia personal. Y nos comprometimos con Dios a ser fieles en esa área. Y llevamos 18 años de matrimonio y 18 meses en que nunca hemos dejado de dar a Dios lo que le corresponde a Dios. No lo damos porque es un negocio, porque algunas veces se presenta el diezmo como eso de ir al Señor, que el Señor le devuelve 10 veces más, 100 veces más. No damos porque esto no es un negocio. Los diezmos y las ofrendas no son una pirámide donde yo pongo plata y el Señor por otro lado me devuelve. Sí dice la Biblia que Dios bendice, pero comenzamos a hacerlo con un principio, un compromiso con Dios. Y en 18 años que llevamos de matrimonio, solo hemos visto la mano de Dios, hemos pasado por buenos y malos momentos, pero nunca, nunca en mi casa me han cortado la luz, me han cortado el agua, nunca he dejado de hacer el mercado, nunca pagué cuando pagaba renta, dejamos de pagar la renta. Dios hasta el día de hoy nunca nos ha dejado. Hemos pasado por momentos que, ay Dios mío, pero siempre hemos visto la mano de Dios.
Por eso es importante que usted capte la pregunta. En mi experiencia con Dios, si Él ha puesto esa convicción en mi corazón, y creo que es un mandato bíblico, viene la siguiente pregunta. Cuando diezmo y ofrendo, ¿lo hago con paz? Sí, claro. Sí, Ojo a señor. esto. Cuando dejamos de hacerlo con paz, es mejor no dar. Porque dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. Aunque es un principio y creemos, Alexandra Torres dice que sí, Sandra dice que sí, listo, muy bien. Aquí otro mensaje, Río Alexandra, Yo así es. también, Muy bien, yo hermano. también creo que sí. Bueno, con paz. Eso es con paz y con alegría. No es un asunto con los hombres, no es un asunto con la institución, es un asunto con Dios. Entonces, esta pregunta es un poco más compleja. ¿Me debe interesar lo que se hace con mis diezmos y ofrendas? No, No, señor, nunca. no porque uno confía plenamente. Ah, exacto, de acuerdo. Ok. Pero sabe que sí debemos ser buenos mayordomos Pero, y yo debemos iba a decir velar. algo ahí. La palabra. A ver, ¿quién dijo Oye. yo? Creo que Rigo Yo, Alexandra. Alexandra. Listo, O dale. sea, una cosa es que obviamente yo doy con una convicción de que yo estoy dando a la casa de Dios y lo hago porque para mí es un mandamiento, como lo dice la primera pregunta, un mandamiento bíblico, con lo cual no cuestiono el tema del diezmo. Pero yo sí creo que debemos velar porque se haga un buen manejo de lo que yo entrego, porque es también mi responsabilidad, o sea, como hijo de Dios, porque si en una iglesia se están haciendo cosas incorrectas o demás, pues para mí sí es una responsabilidad también como hijo de Dios de velar por eso, o de por lo menos preguntar, y eso no está mal. Para mí preguntar qué se está haciendo, como nosotros, por ejemplo, yo diría que bueno nuestra iglesia que hace una presentación de cómo está gastando sus dineros, pero hay iglesias que jamás lo dicen, y eso a mí me parece que no es correcto porque es el dinero de todos, o sea, de alguna manera es los recursos que cada uno ha trabajado y pone al servicio de la iglesia, como lo dice también que es opinión. Amén. También considero que digamos, muchas de las vergüenzas que hoy sufrimos los cristianos ha sido por una mala administración de dinero en el liderazgo. Y eso es crítico, porque debido a eso incluso se pisotea el nombre del Señor Jesús, por una mala administración del dinero en las iglesias. Muy bien, gracias Rigo Alexandra, excelente opinión. Keylan Benavides. Hola, pastor, hola a todos. Sí, yo precisamente iba a hablar un poquito de este tema y era que a mí todavía no me queda muy claro, sigamos en mi experiencia con Dios, Él ha puesto más la convicción de que yo le dé es ofrendas y no diezmos, ¿sí? ¿Sí? Porque pues digamos que yo sí he tenido una mala, digamos, experiencia en otras iglesias con respecto a este tema. Entonces yo sí tuve siempre como un poquito de problemas con la parte del diezmo, de tener que entregar ese 10%, porque muchas veces, como mencionó ahorita Alexa, se da en casos en iglesias donde es muy mala la administración y, por ejemplo, que digamos, una manera para entrar a un ministerio era que tenías que diezmar. Entonces, para mí siempre fue como un poquito, exacto, un tema muy fuerte en mi caso. Entonces yo decía como, él ha puesto más la convicción en mi corazón es de hacer ofrendas. Entonces yo no sé si estoy haciendo mal en no diezmar o digamos como que no nazca realmente de mi corazón dar ese 10%, sino más realizar ofrendas y pues cuando las hago pues puedo sentir ese tipo de paz. Ojo a esto, Keylan. Ujú, Venimos a esta pregunta. sí. Sí me debe interesar qué se hace con mis diezmos y con mis ofrendas, porque esto habla de la buena Ujú, mayordomía. Buena eso. mayordomía no es solo dar, sino Ujú, buena mayordomía es tener paz y testimonio en mi corazón de que lo estoy dando para Dios. Eso es un ujú, principio, pero también que tengo la paz en mi corazón de que lo que estoy dando cumple el fin para el cual lo estoy dando. Por eso las ujú. iglesias debemos rendir cuentas de lo que recibimos y de lo que hacemos. Porque o si no pasa lo que te Ok. está pasando a ti, que por una mala experiencia, lamentablemente empezamos a distorsionar un principio bíblico
Y Dios tiene que colocar paz en tu corazón. Por eso la pregunta es, en mi experiencia con Dios, ¿Dios ha puesto la paz? Porque, ojo a esto, mi obediencia tiene que ser radical y lo hacemos para Dios. Pero lo que pasa muchas veces con las malas experiencias en esta área es que entonces mejor yo lo que hago es dejar de dar y se pervierte un principio que es bíblico, que no es con los hombres. Por eso es importante siempre saber, preguntar, como dice Alexandra, debemos rendir cuentas. Mire, volvemos al principio. Los pastores no somos vacas sagradas ni somos los dueños del aviso. Los pastores somos siervos y administradores, que tenemos que aprender a rendir cuentas de los recursos que ingresan a la iglesia. Y aquí viene una parte importante, y es importante que aquí esto que usted esté bien conectado. Yo no sé cómo lo hacen en otras iglesias y no es mi problema. Yo tengo que responder por donde estoy yo y por lo que estamos haciendo. ¿Quién administra los diezmos y las ofrendas en mi iglesia? ¿Qué creen ustedes? Pensemos en por su gracia, no me metan en otra iglesia porque no sé cómo lo hagan en otras iglesias. A ver, ¿qué creen ustedes? Hace poquito estuvimos en una asamblea. Hay una persona en tesorería, ¿cierto? Hay un tesorero y una persona que es la que administra. Los economos. Carlitos. Bueno, Carlos y Andrea, ¿qué dicen acá en el chat? Los economos, muy bien. Ojo a esto. La iglesia, por su gracia, por el manual de la iglesia de Nazareno, tenemos unas personas que eligieron. Por ejemplo, hay una persona que los domingos cuenta la ofrenda en la iglesia, es un recibo de ingreso de quien entregó nombre, valor, número de documento. Pero quienes establecen la administración de la iglesia, en qué se gastan los diezmos y las ofrendas, son los economos de la iglesia quienes diseñan y presentan un presupuesto para ser aprobado. No es el pastor el que establece esto, es la junta de mayordomos, de economos de la iglesia. Ahora, esto es importante, aquí creo que está Loli, está Javier y está Alexandra en esta clase. Ellos tienen esa responsabilidad tan fuerte de tomar decisiones, de orar, para luego presentar y que este presupuesto sea aprobado. Esto demanda la siguiente pregunta, mis queridos hermanos. Bueno, aquí alguien más me contestó acá. La junta directiva, excelente, hermanos. Esa es una pregunta un poco más fuerte. ¿Puedo administrar mi diezmo como yo quiera o darlo a quien yo quiera? No, señor, la palabra dice que trae todos los diezmos a la polis. Ok. Y a la polis la iglesia. Ojo a esto. Con nuestro diezmo honramos a Dios, no a las personas. Por eso quiero que mire la secuencia de las preguntas. Es un mandato bíblico, es una experiencia con Dios. Lo hago con paz. Dice acá, a ver quién escribió aquí en el chat de la iglesia. Giovanni y Adriana, no. Una cosa es mi diezmo. Rivio y Alexandra levantaron su mano. Sí, aquí es muy importante es entender la relación, los compromisos. O sea, que hay un compromiso obviamente debe haber un compromiso cuando digamos aquí, cuando se está haciendo esta referencia es a quién, digamos, yo debo honrar a Dios con mis diezmos, ¿sí? Y cuál debe ser la institución a través de la cual honro a Dios con mis diezmos, pues debe ser la iglesia, o sea, digamos, en la cual pues yo me estoy nutriendo. Pero yo no puedo utilizar mi diezmo como una limosna para ir por la calle y me encontré un mendigo y darle o sea, darle lo que a Dios le corresponde a un mendigo o a mí me parece que yo se lo debo dar a un miembro de mi familia o a mí me parece que yo se lo debo dar a una persona que está enferma o necesitada. Yo puedo hacer yo debo hacer con lo que, digamos, a mí me corresponde. Si es el diezmo, pues yo no me meto con el diezmo, yo me puedo malgastar el 90%, pero con el diezmo de Dios, pues debo honrarlo, o sea, debo buscar eso. Y debe haber un equilibrio en la iglesia cuando yo doy algo, ¿sí? O sea, uno también debe, digamos, procurar que como dije anteriormente, que el diezmo se utilice bien,
pero también debo entender cómo dar mi diezmo, y eso es muy importante, ¿sí? Yo no puedo dar mi diezmo a, como dije, a un amigo, a un familiar, etcétera. ¿Ya? Gracias, Rigo. O sea, hay un proceso bíblico, por eso hablamos del proceso bíblico y del principio bíblico. Una cosa es ser generoso, caritativo, no sé, amplio, pero lo que es de Dios, y por eso hablamos de los principios bíblicos y de la convicción que Dios pone en mi corazón. Y por eso esto está con sustento bíblico y usted va a recibir en el documento que le voy a enviar los textos bíblicos que nos hablan de estas preguntas que les estoy haciendo aquí a ustedes en esta hora. Ojo a esto, aquí viene otra pregunta un poco más, digamos, puntual, pero es importante que usted la tenga clara. Aquí viene. ¿A quién debo entregar mi diezmo? Creo que ya ahorita alguien lo respondió, pero quiero que le echemos un recorderis. ¿A quién debo entregar yo mi diezmo? A la iglesia, al alfolí. A la iglesia. Obviamente hoy tenemos diferentes formas de recoger los diezmos y las ofrendas. No siempre lo llevamos a la iglesia y lo depositamos allí en el alfolí, pero hay veces hay hermanos que lo transfieren directo a la cuenta de la iglesia y están dando su diezmo y están compartiendo esta información a la iglesia, porque a quien damos es a Dios y el ente que lo recibe es la iglesia, no es el pastor, no es la iglesia, es un ente administrativo. Vuelvo y te digo, hay muchos lugares donde esto se maneja de manera diferente. Pero la iglesia de Nazareno en esto tiene unos protocolos y la iglesia por su gracia los ha adoptado. ¿Cómo recogemos en la iglesia? Hay hermanos que obviamente hay veces viajan y pasan entre semana y dejan su diezmo. Lo normal es que lo hagamos dentro de la iglesia, en nuestra reunión de celebración, que podamos orar por él. Cuando usted transfiere su diezmo a la cuenta de la iglesia, en el momento de la oración tenemos que orar porque es un acto espiritual y es un paso de fe. Aquí es otro paso muy importante y quiero que usted responda con libertad y no le dé pena conmigo. ¿Estoy de acuerdo que el pastor de la iglesia reciba una parte de esos diezmos como un salario por la obra prestada? Tranquilo, si dice no, igual lo sigo pastoreando, no se preocupe. Claro. Sí, claro que sí. Claro. A mí me llevó tiempo entenderlo, pero ahora sí estoy completamente de acuerdo que sí. Yo pienso que si nos vamos a lo que dice el Antiguo Testamento, el diezmo era para las personas que nos recibieron heredad, como tierra como heredad, y las otras personas tenían que aportar para que los que servían en la iglesia se mantuvieran. Entonces, si el pastor es el que está pastoreando la iglesia y está trabajando para la iglesia, no solamente se le debe entregar, sino que es algo que se debe hacer. Digamos algo así como el obrero digno de su salario. Gracias, hermana Ligia. Ojo a esto, es importante que usted sepa esto porque esto es Constitución colombiana. ¿Sabe usted que los pastores sirven sin todo lo que está acá? Los pastores no tenemos contratos laborales porque tenemos una vocación de servicio al Señor. Y por eso nosotros tenemos un sistema de contribución a la DIAN de nuestros ingresos. También tenemos unas retenciones que asumir en nuestras declaraciones de renta, porque nosotros servimos como emolumentos eclesiásticos. Yo no soy empleado de Por Su Gracia, sirvo a Por Su Gracia, rindo cuentas a Por Su Gracia, pero si yo dejé de ser mañana el pastor de Por Su Gracia, yo no puedo demandar a la iglesia o ir a la junta directiva de la iglesia a hacer la horrorosa de mi prima y mis vacaciones y mis prestaciones sociales, porque se supone que yo tomo una decisión de fe voluntaria donde yo sirvo y la iglesia local a la cual sirvo tiene la siguiente pregunta. Bueno, aquí dicen algunos por el chat, claro que sí, Andrés y Luis, Esperanza, claro que sí, bueno, gracias a Dios, Camilo, sí, claro que sí, bueno, el que no quiere que no se echó al agua, o sea, ya aquí sí cambiamos de pregunta. Pregunta, y quiero que ustedes respondan esto, y aquí tengo a las personas que me pueden ayudar a responder esta pregunta. ¿Quién determina lo que el pastor debe ganar y el presupuesto de la iglesia?
¿Será el pastor? Los economos. Muy bien, mi querida hermana. Camilo levantó la mano. ¿Ibas a decir algo, Camilo? Sí, yo tengo una pregunta con relación a la pregunta. ¿Hay un principio bíblico donde dice cuál es el porcentaje del pastor? No. O cómo se, digamos, de dónde surgió eso? Digamos, ojo a esto, la hermana Ligia acabó de hablar de que en el Antiguo Testamento hay una porción que se le da a los levitas, pero a los levitas de la Biblia, porque es que hoy en día tenemos otro tipo de levitas, levitan al trabajo, levitan a la consagración, levitan a todo, ¿no? Entonces, hay tres maneras de generar el sueldo de un pastor, según algunos instrumentos de administración eclesiástica. Número uno, hay unas iglesias que establecen un debido porcentaje, otros, digamos, que sacan como una media de la iglesia, cuánto ganan promedio la gente que está en la iglesia, y eso es como una media que le dan al pastor. Y otras son como un acuerdo y un compromiso que hace la iglesia de acuerdo a sus posibilidades y no a las pretensiones del pastor. Voy y te digo, yo le estoy hablando aquí de los principios con los cuales se administra la iglesia en la que usted está. Yo no puedo responder por otras iglesias. Y eso es un tema muy importante. Quienes determinan esto son los economos de la iglesia, la junta de la iglesia. Ellos son los que diseñan el presupuesto y el pastor tiene que rendir cuentas mes a mes de lo que pasa con este tipo de cosas. Entonces, todo esto es importante porque muchas veces afectamos nuestro principio de mayordomía por no saber esto. Aquí viene otra cosa un poco más. ¿Dar el diezmo y hacer una obra de caridad es lo mismo? No, señor. Muy bien. Son dos cosas completamente diferentes. Preguntas o aclaraciones acerca de este tema tan álgido dentro de la iglesia. Es uno de los temas que más ha argumentado la gente de este tiempo para abandonar la iglesia o para dejar de practicar este principio. Yo creo que Kaylan acabó de hablar y nos dio su experiencia. Y tristemente es una experiencia triste en la cual muchas veces hemos sido engañados en nuestra fe y por eso pervertimos un principio. Así que si tiene alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo una pregunta. Hágale pues, mijo. Bueno, tengo entendido que el diezmo es un mandato, pero las ofrendas también. En la Biblia hablan de 4 cosas, yo solo me estoy enfocando en 2, pero la Biblia habla de 4 cosas: diezmos, ofrendas, primicias y votos. Y todas son mandamientos. Bíblicas, son, ojo a esto, las 4 las encontramos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la que más predomina es la ofrenda. Sí, sino que digamos, a lo que me refiero es como, por ejemplo, no mate, es un mandato. Para los judíos, sí. Ofrendar Testamento. ofrendar es un mandato al igual que las primicias y... Ojo a esto, en el contexto hebreo, sí. Okay. Para nosotros los cristianos, digamos, tenemos 2 puntos. El que vemos es el diezmo y las ofrendas. Con el diezmo, lo que representa el diezmo es: el Señor es dueño de todo. Las ofrendas representan: el Señor es mi proveedor. Esas son las interpretaciones del Antiguo Testamento en cuanto a estos asuntos. En las iglesias contemporáneas hay iglesias, nosotros no lo hacemos, pero hay personas que lo hacen, que tienen el concepto bíblico de las primicias, ¿no? Dan los primeros frutos de lo que dan a la iglesia. Hay gente que hace votos, no pactos. Oído a esto, nadie puede pactar con Dios, nadie entra en pacto con Dios. Hay votos que son promesas, y cuando hacemos promesas tenemos que cumplirlas, no pretendiendo torcer la mano de Dios, sino que vienen por convicción. No sé si Rigo o Alexandra levantaron la mano. Yo. Y aquí pues quiero hablar como miembro de la Junta de Economos a este equipo y este grupo que hay hoy aquí en formación. Y es que si algo puedo dar yo fe, estando aquí, desde que he estado en esta junta, es de la administración de los recursos de la iglesia. Sé que se administran con seriedad, con responsabilidad, donde siempre se piensa en la iglesia. Yo entiendo la posición de Kayla porque claramente es la situación que viven muchas iglesias, donde se llama a la gente para que diezme.
Yo creo que aquí ninguno de ustedes los han llamado para que den un diezmo. Y nunca lo vamos a hacer porque es nuestra filosofía como Junta de Ecónomos y como pastores de la Iglesia por su gracia, Juan Carlos y Carolina siempre lo han dicho. Aquí no estamos ni para estar detrás cobrando porque eso no es así. Por eso hablaba de que eso es una convicción que Dios pone en el corazón y solo la puede poner Dios, definitivamente. Y eso es, y uno debe pedirle a Dios, bueno, si hay esa desconfianza, seguramente como le ha pasado una mala experiencia a alguno de ustedes, pues es decirle, Señor, pues quítame eso, porque tampoco, si todas las iglesias no son iguales, y aquí tratamos precisamente por eso de mostrar lo que hacemos con los recursos para que haya la confianza de la iglesia. Ahora hay otro punto muy importante, consideramos muy importante como junta, que lo más importante es que el pastor esté bien. Si el pastor quien trae el alimento que se prepara, como le toca prepararse a Carolina y a Juan Carlos, si ellos no están bien económicamente, consideramos que es muy difícil que la iglesia también esté bien. Entonces, para nosotros sí es muy importante que el pastor reciba un buen ingreso. Ahora, quisiéramos pagarle más. Yo quisiera que como junta pudiéramos decir, vamos a subirle el 30% del salario al pastor, pero obviamente tenemos que velar. ¿Van a subir a los $15,000? Exacto, entonces, pero ¿qué nos toca? Obviamente con lo que ingresa, ver cómo administramos de la mejor manera. Pero hemos visto la fidelidad de Dios en la iglesia por su gracia y yo creo que eso hace parte de esa fidelidad de Dios, de ver cómo se administra bien un recurso y dos, que los que sirven en la iglesia, por pequeñas que muchas cosas hacen los servidores, muchas veces se recibe una ofrenda. Si alguno de nosotros predica, creo que recibe una ofrenda. ¿Por qué? Porque o si no nos da la ofrenda como tal, el pastor nos dice, Camilo, lo invito a almorzar chino, porque usted se ganó, usted es digno, y fíjense que eso no es solamente del pastor, sino que cualquier obrero en la iglesia es digno de su salario. Y eso es, creo que, parte de la filosofía, como parte de los principios que tiene la iglesia y que creo que no debemos perder, porque justo es eso. Yo creo que ha sido también por eso la fidelidad de Dios en todo lo que hemos visto siempre en los recursos de la iglesia. Gracias, Alexandra, por su aporte como ecónoma. Y otra cosa que es muy importante, que es el equilibrio que tiene la iglesia. Y damos gracias a Dios con Carolina, con mi esposa, porque el cuidado pastoral de la iglesia ha sido muy lindo con nosotros. Pero como lo decía Alexandra, nunca ha habido un desbalance. Se prioriza la iglesia. La iglesia paga arriendo, la iglesia paga muchas cosas, pagamos administración, contador, pagamos, ministerios. En nuestra iglesia tenemos una filosofía y es que la iglesia suple las necesidades de la iglesia. Los refrigerios de la iglesia, de los ministerios, no lo ponen los líderes de la iglesia, los pone la iglesia. Obviamente, acorde a lo que estamos haciendo en la iglesia, ¿no? El café, todo lo que hacemos sale ¿de dónde? De lo que usted aporta. El arriendo de lo que usted aporta. Todo el engranaje, aparte de todo, tenemos compasión. En el presupuesto de la iglesia, todos los meses, mes a mes, siempre estamos invirtiendo en compasión, a medida de la iglesia. Apoyamos a familias de la iglesia con ofrendas, con mercados, pero todo esto es ¿con qué? Con lo que usted lleva a la iglesia. Yo siempre le digo a la gente cuando llevo un mercado, cuando transfiero una ofrenda, porque claro, el que tiene la responsabilidad, en este caso es el pastor, pero no soy yo, es por su gracia Iglesia de Nazareno. Siempre le hemos dejado claro a la gente que no es que el pastor sea caritativo o bondadoso, no, es la iglesia por su gracia la que hace esta labor de todos los ítems administrativos que tiene la iglesia. Entonces, es importante que usted pregunte, Chino, porque pues usted, ahorita Keilan lo decía, muchas veces el enemigo pervierte este principio y nos robamos de la bendición nosotros, porque la Biblia bendice al dador alegre, y por otro lado muchas veces interrumpimos muchas cosas que se dan, ¿no? Y en el tiempo que lleva por su gracia Iglesia de Nazareno, sin hacer énfasis en este principio, Dios ha sido fiel en esta área. Entonces, otra cosa, y es que, por ejemplo, alguien dirá, ¿y yo cómo hago para ser parte de los miembros de la junta de la iglesia? Nuestro manual nos da 3 condiciones para ser parte de la junta de la iglesia, y son las siguientes, y por eso el año pasado hubo elecciones, y pusimos 6 candidatos y eligieron 3. Número 1, tienen que ser personas activas en la vida espiritual de la iglesia. Número 2, tienen que ser personas que sirven en la iglesia, son mayordomos del ministerio de la iglesia. Y número 3, dan a la iglesia.
Imagínese a alguien que no aporta tomando decisiones financieras en la iglesia cuando son principios espirituales. Entonces, y la iglesia en Nazareno tiene una metodología en nuestro gobierno representativo. Cada 2 años ponemos 3 nombres, la iglesia elige 3. Entonces, y así es el tema, ¿no? Nosotros respondemos a la confianza que da la asamblea a la iglesia. Entonces, eso es importante que usted lo tenga claro, no nos robemos, no perdamos este principio. Yo les quiero decir esto para terminar. Aún en los momentos más difíciles que vivió la iglesia, que fue una pandemia, la iglesia nunca dejó de cumplir con sus compromisos. Nunca dejamos de pagar la renta, de pagar los servicios, aún con eso desocupado, teníamos un arriendo que pagar mes a mes, que obviamente por un tiempo nos lo bajaron de precio y pudimos hacer arreglos, servicios públicos, porque aunque eso estaba quieto, tocaba pagar luz, tocaba pagar agua, tocaba pagar el internet, tocaba pagar cosas. De hecho, la iglesia también invierte en sus servidores, algunos les podemos apoyar con su seminario, capacitaciones. Ustedes escucharon en la asamblea que pagamos durante un año casi $1,300 en una capacitación para las maestras de la iglesia. ¿Eso quién lo pagó? No fue el pastor, fueron ustedes a través de sus diezmos y de sus ofrendas. Entonces, todo esto es importante que usted lo tenga claro, porque aún en los momentos más difíciles nunca dejamos nuestro compromiso con el distrito. Nosotros damos una ofrenda al distrito con el que se sostiene el distrito, damos nuestras ofrendas misioneras, y Dios ha sido fiel con nosotros a través de usted. Entonces, no deje que el diablo le dañe el principio, el corazón, porque muchas veces sucede esto, ¿no? Nos cargamos o no entendemos. Y si usted tiene alguna pregunta financiera, como lo dijo la hermana Alexandra la otra vez en la asamblea, somos de libros abiertos. Usted no tiene que preguntarle esto al pastor, porque pues el pastor es arte y parte. Por eso hay 3 personas en la iglesia que tienen la información detallada y usted tiene toda la libertad de hablar con ellos, de preguntarles, porque usted es parte de, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, yo no sé si podemos si hay una última pregunta, hoy nos pasamos un poquito del tiempo, es la última clase. Entonces, yo no sé si hay alguna última pregunta para responder, para aclarar. Si no, le damos cristiana sepultura al seminario de mayordomía. Una pregunta, ¿las ofrendas siempre tienen que ser económicas o de otra forma? No, hay ofrendas económicas, hay personas que ofrendan con mercados, hay personas que ofrendan, por ejemplo, cuando hemos hecho los arreglos de la iglesia, han habido personas que me dicen, pastor, yo le ayudo con la pintura, y alguien que ponga la mano de obra. Hay ofrendas que se reciben, por ejemplo, en especie. Nosotros hemos recibido en la iglesia parte de los instrumentos que tenemos en la iglesia, los ofrendaron. Cosas que tenemos en la iglesia en este momento han sido ofrendas. Cuando hicimos el estudio, el análisis de sonido de la iglesia, uno de ustedes puso ese estudio, eso es una ofrenda que entra a la iglesia. Hemos recibido ofrendas en especie, y cuando hacemos compasión, hay personas que nos dicen, no tenemos dinero, pero le ayudo con 10 mercados, pastor, le ayudo con esto. Por ejemplo, la semana pasada apoyamos a un miembro de nuestra iglesia, y hubo personas que no nos dieron dinero, pero nos dieron el recurso, ¿cómo se llama? La colchoneta que necesitábamos, alguien nos la donó, alguien nos donó nos donó medicamentos, bueno, gloria a Dios. Entonces todo eso sirve, ¿no? Es lo que Dios ponga en el corazón. Es algo aquí donde es muy clave. Por ejemplo, este año no, pero el año pasado, una persona de la iglesia dijo, pastor, invite a los servidores a comer, yo pago. No, gloria a Dios. Y yo creo que por eso William pregunta, porque es que él va a ofrendar con churros de ahora en adelante para con el tinto. Yo creo que es eso, ¿cierto, Luigi? Gracias, hermano William Maecha. Pero con ayuda de Alexandra, con mucho gusto. Bueno, no sé si alguien prendió la cámara, tiene alguna pregunta. Es importante que usted la tenga, pregunte, aproveche, hermanitos, porque muy seguramente después uno le pasa la cosa y después si les cobra, después si le cobra, el seminario fue de gracia, las preguntas fuera del seminario tienen costo. Hable ahora o calle para siempre. Como siempre, usted va a recibir esta información. Léala. No trague entero. Tragar entero no está bien. Por tragar entero es que nos manipulan la fe. Entonces, mis amados hermanos, creo que ustedes tienen sueño y hambre igual que el pastor. Entonces, vamos a orar para terminar. Les felicito por haber terminado lo que comenzó. Eso es parte de su compromiso con la iglesia. Que Dios bendiga y recompense este tiempo. Y bueno, voy a invitar a Carlitos Méndez, hermano. Vamos a dar el privilegio a Carlos Méndez hoy. Oiga, hermano, despida este seminario con una oración. Bueno, damos gracias a Dios
a la iglesia por su gracia, por estos momentos, por este seminario, que todos lo consagramos, todos oramos y que es de gran ayuda para todos. Gracias a todos los que participaron, todos los que estuvimos pendientes. Dios los bendiga y a usted, pastor, por darnos esta oportunidad. Esperamos que más adelante podamos ser de gran ayuda para la iglesia y para muchas cosas, especialmente para las familias y para nuestro hogar. Muchas bendiciones y gracias por tan buen seminario. Amén. Bueno, amén. Dios les bendiga, mis queridos, rápidamente. No les quito sino menos de un minuto. Los que no han terminado de llenar la encuesta que está en el grupo, por favor, termínenla de llenar. Número 2, los que aún deben la tarea, manden la tarea. Y número 3, mañana con la información de esta clase y con la grabación de esta clase, usted va a recibir una última tarea para que por favor se tome el tiempo. Vamos a tener unos días de más y mañana les voy a poner el tiempo límite para responder ello y en ese momento cerramos el grupo digamos, del seminario. Llenen la encuesta, por favor, y hagamos el tema. Gracias a Alexandra Torres por su ayuda en la parte logística, en parte de todo esto. Y gracias por su tiempo, esperamos haber sido de bendición. Ahora, si usted tiene una pregunta que no se atrevió a hacer hoy y la quiere hacer, no me la haga a mí, hágala en el grupo y en el grupo nos edificamos todos, ¿vale? Pero ojo a esto, esta semana solo respondo preguntas de mayordomía de dones y talentos y mayordomía de finanzas. Las demás ya, hermanito no preguntó cuando podía preguntar. La gracia se acaba de acabar en este instante, no mentiras. Que Dios me los bendiga, que pasen una excelente noche y gracias por su tiempo y por su compromiso con su iglesia. Muchas gracias, Pastor. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Gracias, feliz Gracias. noche. Chao. Se nos olvidó tomando la fotico todos, pero bueno. Ay, todavía puedes. Bueno, prendan las cámaras entonces. Sí, la foto. Salgan, prendan la cámara, prendan rápido la cámara y tomamos Claro, la foto. para el mosaico. Espéreme, Pastor, que estoy en pijama ya. No, mentiras. Ya. Saca solo la cara, mijo, entonces. No, mentiras, voy. Y si ya se asustó alguien y se salió. Que Carlos me Esperanza Heredia, aquí va a haber Esperancita. Pero por favor avisa para no quedar yo otra vez mostrando la lengua. A ver, 1, 2 y 3. Otra. Listo, mis queridos. La cosa es que la foto solo sale en 25, hermano. Otra rápido, ya nos vamos. 1, 2, 3, porque de pronto alguien no salió. Listo, mis queridos. Duerman rico, coman bien, dejen dormir, no se porten mal. Chao, gracias. Chao, descansen, gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones. Buenas noches para todos, gracias. Un saludo para Gracias. todos. Que duerman rico, coman rico. Madruguen, mis queridos. Y Loli, espero que estés mejorcita de salud. ¿Cómo le fue a doña Bertica en su cita médica? ¿Bien? Dios me la bendiga, mi querida. Chao, Sandrita. Jonielis, Dios te bendiga, mijo.